¿Cómo era el conocimiento, doctor o Mauro, cualquiera me lo puede contestar, cómo era la relación entre Carola Labrador y Hugo Bermúdez? ¿Existía algún tipo de relación? No existía ninguna relación. ¿Por qué puede terminar en la casa de la suegra de Bermúdez, la suegra con la que él tuvo relaciones, digamos? Él tuvo relación. No. Es otra suegra. No, es la suegra de la mamá de la actual mujer. La mamá de la actual mujer. Lo cual no quita que pudo haber también tenido relaciones, digamos, como un poco promiscuo ese hombre. A ver, yo le voy a contar al menos la mamá de Patricia, una mujer que la hija en alguna infidencia le cuenta alguna característica personal de Hugo. La mujer quería conocer a Hugo y así se lo hace saber. Mantiene una relación que la filma en su celular, donde la señora quiere ver lo que tiene Hugo. Hugo hace caso y le da lo que quiere tener la señora. En una escena de su teléfono es donde está la famosa asfixia, que a Hugo le gusta practicar la asfixia. Es una escena de sexo oral donde Hugo le agarra la nariz y si te gusta la de Hugo, es tuya. Eso es lo que el fiscal interpretó como que le gusta practicar la asfixia y que le gusta hacer sufrir a las mujeres. Esta circunstancia le llevó al fiscal a entender que es un psicópata sexual, cuando no hay ningún pronunciamiento en la causa que dé cuenta de ello. La violación de Candela, la nena presenta una fisura anal, pero difícilmente se ha fallecido violada. Le explico por qué. Porque tenía materia fecal forme. ¿Qué quiere decir? Que no fue violada. De haber sido violada tendría presencia de semen. Está discutido eso. Sigue estando discutido al día de hoy. Pero esa tiene hemorroides. Una nena tenía hemorroides. Es una cuestión bastante particular. Pero Hugo se construyó. Es un hombre que usted lo mira y le pone todas las fichas. Pero yo le puedo asegurar, no hay ningún elemento concreto. No lo había antes y menos lo hay ahora. El fiscal decidió tomar la versión oficial de la Fiscalía General de Morón. En los últimos tiempos aparece toda esta historia de, digamos, las perversiones y esa especie de tranza sexual que hay entre la hija y la madre en su anterior pareja. Digamos, esto no había aparecido antes. Digamos, esto es un elemento como para tener en cuenta respecto a... Digo, a ver, usted dice que no fue violada, alguien dice que fue violada y que la violación fue en post-mortem. Si no lo hubieran, te puedo asegurar que como es la Fiscalía de Morón, les hubiera imputado la violación. Es cierto que no se le imputaron técnicamente a la Fiscalía, pero no sé, uno habla con la querella, por ejemplo, y te dicen que fue violada. Los abogados que representan. Hasta donde yo sé, siempre dijeron que fue violada. ¿Te acuerdas que fue tan escandaloso? Ahora, independientemente, vamos a dejar de lado la violación. El solo hecho de haber asfixiado a una chica angelical, bellísima, peinada con una torsada perfecta, blanca, nibia, perfecta, sin haberle tenido un solo golpe y haberle puesto la mano en el cuello y matarla, asfixia. Ya te define exactamente una personalidad. Digo, hay que hacerlo. ¿A título de qué lo hicieron? Bueno. ¿Para esconder qué? ¿Nadie se animó a soltar? ¿Hipótesis oficial o hipótesis no oficial? Hipótesis oficial. Oficial fue un ajuste de cuentas no convencional contra el papá de la nena. Eso firmado por un primer fiscal, un segundo fiscal y un juez. Hipótesis Esta es la primera versión. Que la quedó segunda versión habla contra la mamá. Habla de narcotráfico. Tal cual, el segundo habla de piratas del asfalto. Mire que obviamente es más fácil vincular al padre que vincular a la madre. Esta es una cuestión de estrategia. Lo que dijo la Comisión del Senado, un ajuste de cuentas contra la mamá por un tema de narcotráfico. No se tomó en cuenta. La mamá, por un tema de narcotráfico, estamos hablando de Carola Labrador, digamos, no tiene el volumen para que le maten una hija por eso. Digo, vamos a suponer que se hubiera dedicado a la tranza, digo, no tiene el volumen, digo, para un ajuste de cuenta de esas características de que maten una hija. Por lo menos no sube. Pero el padre le acusaban de ser delator. Sí. De ser, digamos, un buchón de la policía, con lo cual la lógica es que lo hubiera matado a él en la cárcel. Ahora recuperó su libertad, creo, ¿no? El papá no. Está en eso. Me parece que estaba Tejeldín, el abogado. El doctor Tejeldín. Ya está para salir. Está para salir. A ver, Chiche, yo no estoy diciendo, no sabemos si son o no son los personajes que están presos, los autores materiales del crimen de Candela. Lo que yo digo, lo que estamos preguntándonos es si están bien investigados o la prueba está plantada. Vos podés tener sospechosos reales que estos tipos tengan que ver, no te digo con el asesinato. Además de Bermúdez, ¿quién está preso? Está preso Jara, Leonardo Jara. El famoso Jara. Que sería el famoso autor de la llamada extorsiva post-mortem, o que se difunde post-mortem de la nena. La pregunta es la de fondo, sigue siendo la misma. Supongamos que las pruebas son coherentes, son contundentes.
contundentes, son certeras, son reales o están plantadas, están aprisionadas con el testigo que termina muerto, con otros testigos truchos para cerrar el caso? Vamos a ver otro tramo de la entrevista que tiene que ver con su arresto, para que ustedes se den una idea de cómo funciona la policía, ¿sí? Porque esto es muy interesante. Digamos, la policía, ¿cómo lo extorsionaba a Bermúdez? Funciona, no toda la policía, hay policías honestos también, pero ¿cómo funcionaba? Por ese robo de 11 meses lo liberan anticipadamente a Bermúdez. Pero ¿qué pasa? Él tenía un pedido de captura que nunca se había levantado. Entonces la policía tenía el pedido de captura en una mano y la coima en el otro. Entonces decían, mirá que te pongo adentro, te meto adentro por el pedido de captura y te vas adentro. O sea, dame cuánto tenés. Una semana en 5.000 pesos, otra semana 2.000. La semana que no le dieron, ahí se pudrió la cosa y apareció, aparentemente, por eso vino la acusación. Esto es una práctica habitual. Sí. Digo, desgraciadamente es una práctica habitual. El tener a un testigo, a una persona que está con una pedido de captura, el pedido de captura, obviamente yo no lo ejecuto si me da plata. Bueno, esta es la parte donde cuenta precisamente cómo se manejaba con la policía Hugo Bermúdez. Y ahí entendemos quizá por qué después aparece imputado en el crimen. Cuando te vinieron a buscar, ¿a dónde te encontraron a vos? En mi casa. Te vinieron a buscar y te dijeron, ¿estás involucrado en el caso Candela? No. ¿Qué te dijeron? A mí me iban a buscar, llegó un muchacho de gorrita a las 1 y pico de la mañana, cerca de las 2 de la mañana, golpeó las manos, dijo, policía, ¿acá vive Mariana Pérez? Sí, dijo mi señora. Dice, ¿está Hugo? ¿Usted quién es? Dice, yo soy policía. Y yo agarré y le dije, decirle que no estoy. Agarré, subí arriba del techo, me asomé y enfrente, no frente a mi casa, sobre 2 casas más allá, había un auto estacionado con 3 personas dentro. Y uno solo estaba ahí, que golpeaba y seguía golpeando. Sí. Decía, señora, no, dice, porque tengo una orden de comparendo para Bermúdez. Una orden de comparendo, no de allanamiento. Por una pelea que se peleó con una persona, con una mujer. Sí. Yo agarré, no bajé y me vio, me dice, baja, ¿quién sos vos? Le dije cualquier nombre. Me dice, no, bajá de ahí, me dijo. No, le digo, yo no voy a bajar hasta que no venga la policía. Yo soy la policía, me dijo, bajá. No, le digo, hasta que no venga la policía no voy a bajar. Cuando vino la policía, que vinieron 2 patrulleros de la seccional, que vino un patrullero por acá, otro patrullero por acá, sí. Uno vino por la calle Paso, otro vino por la calle Avellaneda. Cuando vino la policía, que lo identificaron y yo agarré, bajé y fui. ¿Y no te dijeron por qué estabas detenido? No, a mí no me venían a llevar detenido. ¿No te esposaron? No. ¿Te subieron al auto? Me subieron al auto. Sí. Ahí cambió toda la historia. Ya no era más que yo estaba con una que me llevaban. ¿Quién te comunica a vos que estaba preso o detenido por el asesinato de Candela? En el juzgado recién al otro día, porque o sea, te incomunican. ¿Cómo me comunican? A mí no me comunican cuando yo llego a la policía. Te incomunican, te meten en un calabozo o no. No, me tienen hasta el otro día, hasta las 10 de la mañana. ¿En una oficina? En una oficina me golpearon, me preguntaban y me preguntaban. Que le contara. ¿Contaras qué? Lo mismo que me está diciendo usted, contame. ¿Qué quiere que te cuente? Nada, porque yo no sabía nada de qué me estaban hablando. ¿Pero qué te decían? ¿Cómo mataste a Candela? No, me decían esto. Era un encubrimiento agravado. Por eso me llevan detenido. ¿Encubrimiento agravado? Sí. No sabía qué encubrimiento era. Yo llego al juzgado, el fiscal... Pero vos cuando te meten adentro inmediatamente dijeron que era por autor material del crimen. No. Sí, digamos, públicamente se decía eso, que eras el autor material del asesinato. A vos te llevaron por encubrimiento agravado, pero a la gente salía que eras el asesino. A alguien tienen que meter preso. Alguien tiene que meter preso. ¿Por qué crees que te eligieron a vos? ¿Vos te crees que tiraron la perinola y te buscaron? No, dije, yo ya lo dije por qué me tiraron. ¿Por qué? Lo vuelvo a repetir. ¿Por qué? No entiendo por qué. Digo, ¿cuál es la causa real por la... A ver, una causa... Sí, la causa...
Ya la dije y la voy a volver a Pero repetir. ¿cuál es la causa por la que vos crees que te eligieron a vos como ¿A mí? asesino? Porque tengo antecedentes y porque no le Pero quise... con los antecedentes que tengo yo, para meter preso, meto tipo peor que vos. Sí, pero ellos sabían que yo era del barrio y que yo tenía antecedentes y que yo no le pagué más a la policía. Eso es lo que vos querías llegar. ¿Vos le pagabas a la policía? Sí, usted quería llegar a eso, ya se lo voy a ¿Pero para qué decir. le pagabas a la policía? Para que no me llevaran detenido. A vos te cobraba coima la policía, te cobraba protección. Pero alguna tranza hacía para que te cobre la policía. Yo Porque conozco porque yo le explico. ¿Me deja que le explique? Sí, Yo tuve una causa en Capital Federal sí. y tuve captura. Yo estaba con captura. ¿Vos estabas con? Con una captura federal. Captura, o sea, pero entonces tenías dos delitos. El que está procesado por robo y otra causa en la Capital Pero yo Federal. en esa causa sería el asuelto libre de culpa y cargo, No importa. ¿Cuál era la causa que tenías en Capital Federal? un robo. Un robo. Una acusación de robo. Acusando de robo de un camión. No, de una camioneta. De una camioneta. O sea que es parte de la teoría de los piratas del asfalto. O sea, vos serías, digamos, inocente de pirata del asfalto, pero te embocan siempre por ese lado. Sí. ¿La policía cuánto te cobraba? ¿Que te venía un patrullero y cobraba? ¿Te cobraba plata? Sí, me corrían. ¿Te corrían para qué? ¿Para qué? Para sacarme plata. Pero, a ver, ¿cómo te hacían la plata? Vengo yo soy cara, te digo, tirame cuánto, un 500. Y un poquito más. 1000. Y un poquito más también. 2000. Sí. Si no te meto en cana. Sí. Y sabían porque que ellos sabían que vos tenías una captura. Sí. Yo no te ejecuto la captura si vos me das plata. Sí. Hasta que llegó un día, Y que vos no pagaste más. porque mi abogado, yo la causa terminé en Capital. Sí. Salía suelto, libre de culpa y cargo, sin mancha de mi nombre. Y la captura se había levantado. Sí. Entonces no te buscaba más. ¿Y con qué te curraba la guita? No pagué más. No pagaste más, pero ¿por qué dijiste? No te pago más. Sí, exactamente, un domingo al mediodía. O sea, un domingo. Tipo protección mafiosa, venía y te cobraban. Si no te meto en cara, te Sí, decía. un domingo. Sí. Un domingo que a mí me habían dado la libertad hace un par de días, yo andaba con el papel, Sí. la libertad, me corre un patrullero, me paró y me dijo, ¿y Bermúdez? ¿Qué querés? Digo, si yo no tengo más captura, yo te pagué hasta el momento que vos me protegiste, ahora más adelante no. Esto desgraciadamente es una práctica habitual, no sabemos cuán habitual es, pero desgraciadamente es así, muchos relatan. Ahora, no es que lo relata para zafar, es así, se van cobrando una especie de protección o libertad circunstancial, dado que ellos tienen la orden de captura. Todas las causas, Chiche, de extorsión que yo cubrí de policía sobre personas es sobre personas con antecedentes. Es donde tratan de meterse sabiendo que van a sacar. Hay un tema acá igual importante para mirar, él habla de que testigos de identidad reservada lo habrían señalado. Sí. El código prohíbe que alguien vaya preso por el testimonio de un testigo de identidad reservada exclusivamente. Es una de las prevenciones que tiene la ley. Si un testigo de identidad reservada dice que vos mataste a alguien, el juez no puede decretar la captura en forma inmediata, la detención en forma inmediata, con ese solo antecedente. Y debe haber bastantes cosas más en la causa para que esto avance, ¿no? Te puedo asegurar que acá la regla general fueron los testigos de identidad reservada, cuando la norma indica que tiene que ser excepcional, no la regla general. Llegó el doctor Carrazone. El doctor Carrazone era el abogado Roberto Aníbal. Roberto Aníbal era un testigo de identidad reservada hasta que dejó de ser de identidad reservada. Lo que queremos saber es, doctor Carrazone, primero, ¿por qué lo contrata usted? ¿Por qué llega Roberto Aníbal a su vida? Y si realmente usted cree que fue un accidente o lo mataron. Bueno, Chiche, en principio digo que en el marco de esta causa y la exposición mediática que tuvo Roberto Aníbal, empezó a manifestarse algunas veces en forma desmedida. Y algunos abogados defensores públicamente le habían dicho, mirá, si seguís hablando así, te es un falso testimonio. Pero Roberto Aníbal, ¿qué sabía del crimen de Candela? Como él tenía la posible amenaza, o sea, la amenaza de la posible denuncia de falso testimonio, que es un delito grave. Parece que le estuvieran parece que le están robando la billetera en vez de cambiando el micrófono. Él me consultó a mí, le expliqué la situación cuál era, y a partir de ese momento empezó a corregir un poco la línea, y cuando dio sus versiones... Pero perdón, ¿cómo llega a usted Roberto Aníbal? Bueno, en realidad por recomendaciones, como todos los... Pero Roberto Aníbal, ¿de qué vivía? Bueno, yo ¿Tiene para pagar un abogado? Cuando yo lo conocí, lo conocí a Roberto Aníbal, él ya había dejado de tener su carnicería y estaba en ese entonces viviendo donde fue ahora
el tema de la explosión de la casa, y tenía la ayuda de unos hermanos de Junín. Después empezó a trabajar. Ahora, como testigo protegido, el gobierno provincial tendría que haberle dado algún dinero. Nunca llegó a ser protegido. Nunca llegó a incorporarse en el plan. Bueno, 25 de marzo, mire el mensaje que me mandó Roberto Aníbal. ¿Con quién estuvo reunido? Doctor, quería verlo. Hoy fui a la Fiscalía de Morón y me reuní con el fiscal Ferraro y el fiscal general y el juez Roble. No tiene un abogado para ir a ver a la tarde, doctor. El actual titular de la Fiscalía que lleva ante la causa Candela se reunía con Roberto Aníbal. El juez que tiene la causa Candela. O sea, le dijo de declarar tal cosa. Evidentemente era un testigo protegido, dirigido, y así lo dejaron. Evidentemente lo dejaron solo. Mira, esto no es casual, ¿eh? Le pusieron custodia. Que nunca estuvo. Mira, hace 15 días antes me llama, diga a las 2 de la mañana, me están tiroteando la casa. ¿Qué hago? Tirarte abajo de la cama, la policía ¿dónde está? Se había ido la policía. El día del atentado, y digo yo atentado, nadie más. ¿Usted también cree que es un atentado? Sí, estamos en etapa de investigativa, vamos a aportar los planos de la casa, a ver si había una falla estructural, pero antes debo decir que... Lo tirotearon a Roberto Aníbal 15 días antes, pero le voy a contar, esta secuencia empieza. Yo en alguna ocasión hago algunas manifestaciones con respecto a alguna personaje político de la zona que había intervenido en el secuestro de Candela. Esa noche, que yo pensaba hacer público el nombre, secuestran a mi mujer, una hora después aparece tirada en Lanús, no la violaron porque no quisieron. Un mes después no lo mataron al doctor Maceo porque no quisieron. Después atentaron contra Aníbal y posteriormente lo mataron. Esa es la secuencia. A ver, usted dijo que iba a involucrar a un personaje político en el crimen de Candela. Hay un testigo, mire usted qué casualidad, el señor Juan Troncoso, un vecino ahí de la zona de Hurlingham, que viene en una cierta ocasión y me refiere de que habría participado de la captación, se lleva a la nena, porque la nena sube voluntariamente a una camioneta, habría llegado a ser el hijo de un intendente de ahí esa zona. ¿El intendente de Hurlingham? El hijo del intendente. Esto es lo que decía Troncoso. Troncoso, mire cómo termina la cuestión, lo internan en la colonia Open Door, y por un decreto de un juez de falta le demolieron la casa. Si bien, digo, no es un testigo de protegido, la casa que habitaba el señor Roberto Aníbal era una casa de la policía. Era una casa que alquilaba la policía. Alquilaba la policía para sus testigos. Para sus testigos. O sea, y lo lleva ahí con protección policial. Lo lleva ahí con cierta protección policial. O sea que prácticamente era un testigo protegido. Claro, sin estar oficialmente incluido en el programa de testigo protegido, tenía una protección de hecho, en realidad. O sea, que evidentemente no era muy eficiente. El alquiler de la casa lo paga la policía. Ilegal, lo paga la policía. Ilegal, eso es ilegal, ¿eh? Eso es malversación de caudales públicos. ¿Qué, por izquierda lo pagaban? Por supuesto. No sabemos. En la causa no hay nada, ¿eh? En la causa no hay ninguno, no se autoriza no hay contrato de educación, no hay nada. Tratamiento especial, nada, ¿eh? La policía debe tener casas alquiladas de manera secreta, supongo. No, pero eso sí, no, eso es... Pero si era testigo de identidad reservada y le levantan la reserva, obviamente para preservar su integridad física le designan una custodia policial. ¿Sabe cuántos testigos protegidos hay en la Argentina hoy? Parece que hubiera miles. ¿Cuántos hay? 68. ¿En todo el país? Sí. Sí, pero testigo protegido como este, prefiero ser testigo de protegido, digo. Por supuesto. En Trelew mataron a un Estamos igual. hablando de testigo protegido también entendiendo arrepentidos, ¿no? Sí. No solo eso, porque no nos olvidemos que el testigo protegido es una figura que se inventa para los estupefacientes, para el narcotráfico y termina abarcando otra cosa. Ahora, ¿qué dato fundamental aportaba Roberto Aníbal al esclarecimiento de la causa del asesinato de Candela? Bueno, en relación a esos datos, a la causa Candela, obviamente el doctor Ferrari tiene más información que yo porque estuvo adentro. Yo lo único que le puedo decir que... ¿Sabía algo o es un mentiroso? No, tenía datos. El relato de Roberto, ¿qué permite? Permite establecer de que algunos hombres que estaban vinculados a la primera banda que imputa el fiscal Tavolaro tenían actividades delictivas. Lo que nunca pudieron probar es que hayan participado del secuestro de Candela. El problema de Roberto Aníbal era, Chiche, que la forma de expresar que tenía, además de que todo, el 100% de su relato sonaba increíble, puesto él tenía una forma de presentar las cosas que le hacían perder credibilidad. Pero tenía mucha información y la mayor información que tenía era si él, independientemente de los imputados en la causa Candela, se avanzaba sobre la línea policial. Y si aquí... O sea, en realidad él era un testigo contra la policía. Y ahora sí estaba... Al final. Y ahí se entiende por qué le voló la casa. Y ahí se entiende... Tenía miedo que hablara. Si este fue un atentado, tiene que venir de parte de la policía y no de los imputados. Si es que fue un atentado, estamos trabajando para eso y creo que lo vamos a determinar. Pero todo el peritaje que dan. Dan todo al revés.
Dan todo al escape de revés. gas. Sí, sí, los peritajes oficiales que encargó el fiscal que se llama Federico Lupi, igual que el actor, dan que fue una explosión por un escape de gas, que no hay pólvora, que la garrafa estaba mal cerrada, con lo cual se presume, se infiere que pudo ser un escape. Hasta ahora, digo, hay dos cosas que se podían haber cambiado en esta historia, Chiche, de arranque: que no tuviese custodia la bonaerense, por lo menos para transparentar. Si está denunciando a la bonaerense porque no cobra la recompensa, dice que va a contar la verdad, que lo indujeron a decir cosas que él no sabía, la custodia debió ser de otra fuerza. Y la otra, que yo la charlé con el fiscal, hubiese sido más sano que las pericias de la muerte del testigo las hiciera Gendarmería Nacional. ¿Pero no las hizo Gendarmería? No, las hicieron los bomberos. Lo dijeron en el primer momento que las iban a Al hacer. final no, al final no. Iban a llamar a Gendarmería para Es probable evitar. que se haga una contrapericia. Hasta ahora el fiscal cree en la pericia oficial de los bomberos de la provincia de Buenos Aires. Le cree a esos bomberos. Él dice que estuvo ahí, que vio todo con sus ojos y que no hay mentira. Ahora, Mauro, discúlpeme, Chiche. Obvio que el fiscal va a creer en los peritos que él manda. O sea, él va a mandar los peritos y él les tiene que creer. Pero lo mejor que le puede pasar a esta causa, la causa de Roberto, es que todos aquellos que de alguna manera u otra tenemos injerencia, que cuestionemos esa pericia. No para demostrar que el fiscal está equivocado, sino si todos coadyuvamos en cuestionar la pericia para que se transparente la causa. Si realmente fue un accidente, que no quede ninguna duda que fue un accidente. Puesto cierto, si queda esa duda, es lo peor que le puede pasar a la causa. Pero vamos a suponer... tengo otro mensaje en que me pide que le diga a la hija que era un padre ejemplar y que la ama. Él sabía que le iba a pasar algo. O sea, Este es privado y lo guardo. Por favor, por favor. O sea que, digamos que... Es de verdad, Chiche. Vos lo que decís es que más allá de que no sea un accidente o un homicidio, el tema es que no debió morir. Era un hombre en custodia, no debió morir. ¿Dónde estaba la policía de la provincia de Buenos Aires? No pueden tener un accidente, no pueden tener una encarnada, no se le puede caer en nada. Digo, el tipo que se supone que la policía lo tiene que cuidar. Sí. Además, la policía no puede estar afuera, tiene que estar adentro. Claro. Y ningún policía lastimado hay. Bueno, porque el tipo se puede suicidar. Por ejemplo. Se supone que, digo, si es un testigo que vos lo tenés que cuidar, un policía tiene que estar adentro con él. Está bien ese análisis que haces. Se puede suicidar. Yo conozco muchas personas que tienen custodia personal en virtud de algunos riesgos que corre, y el policía está sentado en el living al lado del tipo. Y era una posibilidad. Cuando va a la cocina, el policía va a la cocina. Y era una posibilidad que Roberto pudiera haberse matado. Sí, también. Era una posibilidad. Sí, sí. Digo, me parece que, pero digo, es el ABC de la custodia policial. Sí. Sí, lo que hay acá es, como creo que queda transparentado, un montón de situaciones irregulares que no se compadecen con lo que dice la ley para el testigo protegido, ¿no? No cumple ninguno de los requisitos que tiene que tener. Y eso que es bastante simple. Pero además, lo terrible de esta historia, por eso nuestro título, olvídense de Candela. ¿Dónde está Candela en esta historia? Claro. Digo, ¿dónde aparece la preocupación por quién mató a Candela? Porque digo, el papá, obviamente, aparentemente era un buchón de la policía, y por eso, pero se descartó porque el volumen de lo que había él, delatado, no era un volumen importante. Después, Carola, yo no creo que Carola sea una narcotraficante. Ahora, si hubo una historia de amor, porque dicen que hubo una historia de amor, que están encubriendo y que ahí puede tener que ver el tema de la política, ¿sí? Carol era una chica muy bonita, muy precoz, y probablemente haya habido una historia de amor que la están encubriendo de ese modo. Puede ser. Es muy duro esto que estamos diciendo, pero es así la cosa. A mí me cuesta siquiera decirlo, pero aparentemente, a ver, vamos a ser concretos. Yo siempre hice esta pregunta y se lo traslado a ustedes que tienen más experiencia en penal. Una chica se banca 11 días secuestrada sin tener idea de dónde está la mamá y de dónde está el papá. Y no habla con ninguno. Nunca habló con la mamá. Digo, una chica se puede bancar 11 días sin rebelarse, sin ser atada, sin comer, sin dejar de comer. Digo, ¿alguien puede Sin creer? higienizarse. ¿Cómo? Sin bañarse. Sin bañarse. La chica estaba cómoda en el lugar donde estaba y se sentía segura y protegida. Es cierto eso. Por eso llama la atención. Y de pronto, ¿por qué la matan entonces? Pues si la chica la tenían
Sí, porque 9 días no pasó nada y de golpe, sí, 9. También hay que entender una realidad, ¿no? Pensemos que ese barrio hace 30, 40 años era de gente que iba a laburar a una fábrica y volvía, era la típica casa del conurbano bonaerense. Y hoy es un lugar donde abundan los tranzas, los escruchantes, los delincuentes, los violadores. Sí, se ha convertido, el entorno es terrible, donde estaba creciendo esa chica y donde crecen tantos chicos argentinos hoy, ¿no? Tantos chicos. Yo comparto tu idea de que quedó en la nada la pregunta de quién la mató, por qué la mataron, como que se rearmó. Estamos hablando de toda la periferia, estamos hablando de testigos que involucran a la policía, que involucran a tal, que involucran a un político, pero lo que digo es, ¿y dónde está Candela en toda esta historia? Por eso, no, y yo te garantizo se supone que estuvo en una casa que se supone que estuvo... En la Casa Rosa. En la Casa Rosa. Yo te garantizo, Chiche, que abrís una línea de teléfono para que la gente te diga si sabe cuántos están presos, quiénes son, nadie tiene ni idea. Se le dieron por completo. Pues yo digo, olvídense de Candela. Candela nunca va a ser, nunca se va a saber quién mató a Candela. Tiempo que pasa, verdad que se diluye. Me parece que en ese sentido no hay ninguna duda. Acordate que si sabes cuál es la forma para estar obviamente secreto, para descansar correctamente, para renovarse cada día, es dormir en un colchón Cano, porque Cano